Gracias a la reforma agraria vino, como le digo yo, el despertar campesino, que se capacitaron y empezaron a conocer y ahí viene el desarrollo. Gracias a la reforma agraria está el desarrollo del país de todo. Llámese industria, cumple su función, pero la materia prima y todo nace del campo. Siempre va a ser así. Todo nace del campo. La industria, usted la que ve, todo es con materia del campo. El bosque, los frutales, exportación para afuera. Hace 100 años nació la diócesis de Talca, una porción de la iglesia que no solo ha acompañado espiritualmente a este pueblo, sino que también ha sido un pilar en la lucha social. Durante la reforma agraria, la iglesia fue clave en la organización campesina y en la defensa de la justicia social. Miramos desde hoy una época muy hermosa de la historia de la diócesis, una época en que el movimiento social fue derivando a una transformación en el campo muy significativo y que la iglesia misma se involucró de modo directo. Y el mundo del campesinado estaba en ese momento muy efervescente, en un proceso de dignificación, donde grandes latifundios, a veces con poco aprovechamiento incluso agrícola, tenían cantidades importantes de inquilinos que vivían dentro de ellos sin tener ni una propiedad y que terminaban siendo casi como parte de la propiedad. Y la iglesia, yo creo, se conmueve con esa situación, se compromete de una manera activa. Yo soy de San Javier, la provincia de Linares. Me crié en los fundos chicos, en los minifundos. Y después ya nos fuimos a un fundo ya más grande, Santa Cecilia, San Javier. Trabajé harto ahí como, no se llamaban temporeros, sino que era un obligado que le exigían en esos años al padre de uno, al campesino. Para poder darle una casa, le exigían que tenía que poner 2 personas más para darle un talaje, chacra, y una puebla que se llamaba, que era la casa. La situación que se vivía, claro, uno podía quedarse como diciendo, no nos queda otra que trabajar aquí para que nos paguen lo que nos podían pagar. No alcanzaba, por ejemplo, para comprar ropa, para vestirse, menos para la educación, menos para ni soñar de que un inquilino iba a poder mandar a un hijo al colegio, porque si en el fondo no había colegio, mandarlo a otro lugar. La mentalidad inquilino era hacer lo que el patrón le decía que había que hacer. Bueno, en este caso los empleados que quedaban, que el patrón dejaba en el fondo, y muchas personas no tenían, por lo tanto, iniciativa. O sea, nunca tuvieron la iniciativa de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La creatividad que se necesita, ¿no? Yo quería estudiar y no pude estudiar. Yo saqué la básica en San Javier y trabajando en el fondo y no quería ser aburrido, explotado y todo, porque yo fui explotado por el administrador, el mayordomo, el dueño, todo. Entonces eso a mí siempre me marcó, cómo poder desligarme de eso. Y veo a otros que están en la misma situación, entonces eso a uno lo mueve. No es egoísta, no. Y me dio por irme ya aburrido, pero yo quería otra cosa. Y yo veía este horizonte que veían, el panorama que era terrible. Dije yo, no, esto no es para mí. O yo me voy al pueblo o
algo tengo que hacer, y tenía ya 20 años y mirando ya como desesperado. Y mi padre en eso no era un viejo de estos que lo arrincona a la gente, no, ve tu hijo. Si tú ves que eres capaz para alguna otra cosa, atrévete nomás. Yo digo, el ser humano tiene que atreverse. Y yo siempre me he atrevido a los desafíos, gracias a Dios. Comenzaron a saberse las noticias de que la reforma agraria iba a ser una realidad y que la iglesia en ese sentido la vi como, bueno, como se dice, como pionera, ¿no? de este proceso. En ese momento, don Manuel Larraín, en conjunto con la diócesis, determinó comprometerse también con sus propiedades y entregó algunos campos, uno que estaba fuera de la diócesis, pero pertenecía ya en Pirque, Los Silos, y también otros, Alto Las Cruces, Cahones, entiendo que son. Y yo creo que es una consecuencia del ideal evangélico de no vivir apegado a los bienes y más bien ponerlos al servicio de la vida buena. Y en ese sentido, Monseñor Raúl Silva Enrique era muy allegado al campo. Descubrió que los fondos que ellos han entregado en arrendamiento, aparte de ser baratos, estaban abusando los patrones con los trabajadores. No le pagaban imposiciones, nada, no, un desastre. Así que quitó los fondos y formó esta organización y buscó, por supuesto, personas preparadas para instalar la reforma agraria en parcela, pero capacitando. Yo llegué a cargo de la parte agrícola de aquí de Talca, tenía una propiedad el instituto que aquí en Molina. Significó la formación del campesinado, el educar, crear escuelas, alfabetizar, para que fueran mucho más capaces de tomar sus vidas en sus manos. Es muy amplia la labor de la Iglesia en esa materia. Siempre lo vamos a agradecer y siempre lo digo yo, porque las cosas buenas hay que decirlas, no hay que quedarse callado. Y agradecerle a Dios que en la iglesia tuvimos pastores nosotros que se entregaron Estábamos muy abandonados en el campo, muy abandonados. Uno se capacitaba, lo formaban para trabajar por los campesinos. Unos se dedicaban al trabajo más de evangelizador y nosotros lo dedicábamos más a la organización, organizar a la familia en el campo, a los sindicatos, formar líderes, porque el campo antes no había nada, no había nada nadie se preocupaba del campesino. Ellos mismos fueron pidiendo que querían no seguir más en el sindicato, en los fondos, y querían que ese fondo se expropiara, porque se dieron cuenta que los demás les haya cambiado un poco la vida. Y por eso se termina el latifundio, porque los mismos campesinos empezaron a pedir reforma agraria y se termina el proceso de sindicalización. En el instituto, bueno, primero el instituto capacitaba en ese tiempo, hacía cursos primero. Yo hice un curso en el instituto, después me llamaron a la especialización y me mandaron a Pichidegua como monitora, a Pichidegua donde se iba a hacer la reforma agraria. Ahí trabajábamos con un ingeniero agrónomo y trabajábamos una pareja, yo con las mujeres y un compañero también que trabajaba con los varones. Bueno, ahí preparamos a las mujeres para la reforma agraria, para que aprovecharan todo lo que iba a salir de sus parcelas. Les hicimos muchos talleres de conservería, talleres de formación en distintos aspectos, en cómo adornar su casa, cómo criar mejor los niños. Nosotros tuvimos la suerte de conocer varios Chiles. Ese Chile no había gente mala, pero tan mala como ahora, pero había gente que tomaba mucho, con mucha ignorancia, se hizo mucha alfabetización también. El campesino era muy distinto
muy distinto. Nosotros llegábamos a casas a veces que lo teníamos que levantar en la noche, no sé cuántas veces, a echarnos cosas en el cuerpo porque las pulgas no los dejaban dormir, porque vivíamos con la gente, nosotros vivíamos con la gente. Desgraciadamente, lo que se hizo en ese periodo de Eduardo Frei fue perfecto, pero tuvimos un cambio de gobierno y la gente se aceleró. Quería mañana al tiro, no quería quería hoy, no mañana, la entrega de la tierra. Entonces hubo mucha presión, al gobierno que estaba de turno le tocó mucha presión. Están los gobiernos de Frei, de Allende, y que, bueno, conocemos la historia, llegan a la crisis radical del año 73, con el golpe militar, y de algún modo ahí el proceso de la reforma agraria se quebró. Se dejó de generar las expropiaciones que generaban nuevos asentamientos, y también se terminó con el apoyo que recibían los campesinos para poder sacar adelante estos proyectos. La reforma agraria más bien tuvo un camino inverso, y lo que se hizo donde había asentamientos se parceló y se entregó en propiedad, en verdad, a los mismos campesinos. Sin embargo, no tenían ni los capitales ni las competencias, eran propiedades más pequeñas. Y cuando cambia la administración, al tiro optan por ley, decreto, no sé, de entregarle la tierra a los campesinos directamente. Y si habían 20, tocaron, por decir 8, menos de la mitad. Cuando se entregaron las parcelas, nosotros no tuvimos acceso, porque también hubo todo bueno, ¿cómo se puede decir? Un trabajo que hicieron los que están en contra de la reforma agraria para desacreditar la reforma agraria y todo. Entonces, todos los dirigentes y todas las personas que tenían posibilidad los dejaron fuera. Por el decreto 208, que todavía lo tengo en la memoria. El decreto 208, ¿qué decía el decreto 208? Que todos los que se habían tomado los fondos con violencia quedaban fuera. Y nunca había ocurrido allá. Nosotros nunca habíamos tomado el fondo con violencia. O sea, ¿pero usted a quién le iba a reclamar eso? El obispo de aquel tiempo, ¿no? Carlos González, él hizo por ahí algunos trámites donde, digamos, nos volvieron a integrar a nosotros al proceso de la reforma agraria. Y ahí yo pude postular a una parcela. Entonces yo alcancé, pero ya de esas últimas, digamos. Y recuerdo que estando ahí murió mi papá, porque él estaba con nosotros, con mi hermana y yo. Entonces, y ahí yo, cuando eso se hizo, ahí yo pude ir al seminario campesino que existía en aquel tiempo. Los sacerdotes de aquel tiempo, digamos que pertenecían a la pastoral rural, a la parte rural sobre todo. Yo recuerdo que ellos se comprometieron mucho en ese trabajo también. Y a mí también me involucraron. Y bueno, y a todos los que teníamos un poco más de posibilidades, se podría decir, los que de alguna manera habíamos podido estudiar, y teníamos también como el deseo eso y la esperanza, ¿no?, de que venía algo mejor. Fue fundamental, bueno, la visión y el apoyo de los obispos también. O sea, en este caso, don Carlos acá. Primero, la iglesia estuvo antes tuvo que de crear el CRATE, estuvo en la cooperativa Multeracó. Don Carlos ayudó, se formó un equipo técnico que trabajó en la Multeracó. Y don Carlos me llamó y me dijo, no, tú eres el presidente aquí, así que yo por eso quiero ayudar a que toda tu gente que representa tenga apoyo técnico para que se salven sus parcelas. Y ahí la iglesia también tomó un compromiso que ahí está muy radicado, el origen de la Fundación CRATE, que nace con el proyecto de poder apoyar
a estos campesinos que quedaron sin el apoyo del Estado para sacar adelante estos proyectos. Hubo un camino que entiendo yo lo que he escuchado, de que con algunos bienes que la iglesia recibía para generar alimentos que venían del extranjero, se le entregaban a estos campesinos mientras unían lo que yo escuché, manos dispuestas a trabajar de los campesinos que no tenían propiedad, otros que tenían tierras pero les faltaban manos y recursos, y con este apoyo se generaba un círculo virtuoso. Después vino el banco bovino, que se entregaban animales y se pagaban con animales, poco a poco. Eso entiendo que todavía el Crate lo tiene. La Fundación Crate nace el año 1976 por iniciativa de Monseñor Carlos González Cruchaga, obispo de la diócesis de Talca. Y los campesinos en esos años estaban a la deriva, producto del cambio a las políticas que implementó la dictadura militar, y por esa razón la Iglesia crea esta instancia para apoyar, acompañar, promover y defender los derechos fundamentales vulnerados del mundo rural de la región. Extraordinario, ¿no? Algo que yo diría que no cualquier obispo se compromete, sino cuando quiere mucho a la gente. Y don Carlos nos quería mucho a los campesinos, mucho. Ingresé a la fundación en el año 87. Empecé como monitora. Hacía talleres de conservería, hacía talleres de tejido. Yo estuve 30 años en el Crate después. El mandato que fue entregado a la institución fue para apoyar a la familia, sin preguntarle su condición ideológica, social, religiosa, sino que viendo la necesidad. Y por eso acá muchas familias campesinas del Maule lograron mantener la propiedad de la tierra, cultivarla, y no solo mantenerla, sino que también lograron educar a sus hijos. Lo otro que logramos, fue como un orgullo eso, mucho antes que nacieran los jardines de temporada. El primero que creó los jardines fue la Fundación Crate, porque los niños quedan solos, po. Las mujeres los dejaban encerrados con llave, los niños, para poder ir a trabajar. Después se hicieron gestiones y empezaron a ver la Junji, y empezaron a ver esto, y ellas empezaron a mirarnos, a supervisar. Y los jardines estaban bien, y después se hizo un convenio con ellos. No, el Crate ha sido pero indispensable, yo creo, en todo. Yo me acuerdo también de ese proyecto que hubo, Familias Fuertes, que era uno de los proyectos más lindos que había, que se enseñaban a los padres, se capacitaban los padres para la crianza de los hijos. En el tiempo nos fuimos dando cuenta de que se estaba implementando un modelo económico diferente y que ese modelo iba generando una acumulación de la riqueza en pocas manos y una gran población excluida. Y por eso, a partir de la década del 80, la Fundación rediseñó su estrategia en términos de promover proyectos de desarrollo integral que apuntaran al mejoramiento de la calidad de vida, a la organización, a la formación de dirigentes y al desarrollo productivo. Porque el Estado en la Contrarreforma, bueno, fue eso, no entregar apoyo económico, no entregar tampoco toda esta ayuda, digamos, la asistencia técnica, ¿no?, que se llama, ni dar crédito. Entonces, ¿cómo trabajaban las personas? ¿Dónde fracasó más fuerte dónde fracasaron los parceleros? Fue cuando se les dieron hartos créditos para que sembraran y después le ponen el valor mínimo al trigo, que es lo más que se sembraba. Era un desastre. Entonces, un gobierno, si quiere que una experiencia como la reforma agraria fracase,
es súper fácil. Yo gobierno, digo, a ver, ¿qué más siembran estos guasos? Trigo, ya le voy a poner tanto el precio del trigo nomás, como nos pasó una oportunidad. Debería costar el trigo 10.000 pesos el quintal y nos los puso 5.000 pesos. Y con eso nos reventó a todos. Un campesino que estaba acostumbrado a recibir, a lo mejor, vamos a hablar de en esos tiempos, 100.000 pesos mensual, ¿no es cierto?, con una millonaria deuda. Y me dijo, el dueño del fondo de la reserva se hace cargo de la deuda, toda la deuda, y me da, para la risa, algunos tocaron un televisor, otros tocaron un tractor viejo, ordinario, y no estoy mintiendo, ¿no? La información que uno ve y lo conversa con los viejos. Muchos de ellos, estos campesinos, terminaron vendiendo a precios bastante más baratos sus propiedades. Muchos de ellos volvieron a las manos de los antiguos propietarios, pero la iglesia, por su parte, generó estos caminos, algunos de ellos que siguen hasta hoy. Yo creo que la iglesia ganó mucho en ese tiempo, ganó mucho terreno, por así decirlo, porque yo creo que la gente en general, a lo mejor no todos, pero se dieron cuenta que la iglesia de verdad estaba comprometida con ellos, o sea, con la gente, con los trabajadores, con las personas que tenían dificultad en esto, con los que sufren, pues, en el fondo, porque antes había otra mirada, pues. Se pensaba que la relación era entre los sacerdotes y los dueños de los fondos y todos los empresarios, y no con los trabajadores mismos. En cambio acá como que se dio vuelta la tortilla, una cosa así, ¿no? Y empezaron la gente a sentir que la iglesia estaba apoyándolo, que estaba acompañándolo. La gente que realmente pudo surgir fue la gente que conservó sus parcelas, que pudo salir adelante y pudo aprender a explotarla. Yo me acuerdo de que vino, no sé de eso, si fue una donación o el obispo él partió a pedir ayuda al extranjero para comprar herramientas y cosas, para que los chicos pudieran ayudar y para que la gente conservara sus parcelas. Como el año 76, a principios de año, me llamó fue a la cooperativa, el encargado de la reforma agraria, el carabinero, lo presentó el gerente, me dijo, usted es el presidente, me dijo. A ver, me dijo, ¿usted qué es? Me dijo. Unos dicen que es demócrata cristiano, otros dicen que es comunista. Ninguna de las dos cosas, le dije. Lo único que soy cristiano, eso sí que soy, y aquí estoy, le dije. Así. Poquito después, supe que estaba en la lista negra, claro. Por andar aconsejando mal a los campesinos. Se siguió trabajando, era muy difícil el trabajo, porque también había que hacerlo en forma muy oculta, ¿entiendes? Pero yo me acuerdo que en ese tiempo trabajábamos, había un cura, Luis Barbiero, hasta él tuvo problemas con los militares, se desapareció mucha gente también, había mucho miedo, la gente en el campo, habían hombres que sufrieron mucho, fueron muy maltratados. La iglesia ha sido fundamental, ha capacitado, ha hecho tantas cosas que, no sé, en estos tiempos a mí me da mucha pena porque ahora como la iglesia está un poco desprestigiada. Hay mucha gente que habla muy mal de la iglesia, ¿entiendes? Pero yo siempre digo, la iglesia para mí ha sido fundamental en todo, que no se reconozca muchas veces, sí. Al mejorarle su situación de vida, tanto económica, social y cultural, ellos pudieron darle la educación a su familia. Y hoy día muchos campesinos tienen profesionales. Muchos se olvidan, creen que se obtuvo de la nada esto. Entonces por eso yo a veces critico a los que se han cambiado a la derecha
y la derecha nunca les dio tierra, no les dio nada. Bueno, pero es así esta vida. Pero quedan muy pocos ya de esa gente que agradecía. Se han ido, ya han muerto muchos ya. Y no sé los que vendrán. Yo a mi hijo, a mi familia, a todos yo le dije quién era, dónde venía la cosa y todo. Para mí fue, yo diría que un tremendo buen ejemplo que dio la Iglesia, la manera como podía realizarse la reforma agraria, porque si miramos las parcelas que entregó la Iglesia, de la reforma agraria de la Iglesia, no fracasaron. Hoy día vemos en diversos lugares cómo muchos profesionales que vienen del mundo rural son hijos de campesinos de la reforma agraria, cosa que hubiese sido impensado en otro tipo de situaciones. Por eso el concepto de promoción humana está fuertemente centrado en el trabajo de la Fundación Créate en sus orígenes. Yo quiero contarle que yo cuando fui más feliz en mi vida fue cuando trabajé en la fundación. El contacto con la gente. A mí siempre me gustó tratar muy bien a la gente, tratarlo como a mí me gusta que me traten. Que todavía en este momento yo me encuentro con mujeres y me dicen, señora Hilda, yo soy otra mujer y usted me enseñó. Yo le agradezco tanto. Me genera alegría porque uno, por último, uno no pensó en eso, que podía hacer un cambio tan grande en la gente. Hoy día a lo mejor no es tanto la pobreza material como en aquellos años. Hoy día hay una pobreza más espiritual, social, una pobreza de un aislamiento, una competencia. Se ha ido reemplazando una serie de elementos, digamos, que hoy día nos sitúan, digamos, con la vulnerabilidad de los niños, de la infancia, la calidad de la educación, el acceso a una vivienda digna, todas las posibilidades de generar nuevos emprendimientos. Entonces son rostros, digamos, de nuevas realidades sociales que se van dando y que interpelan a la Fundación Créate a dar respuestas reales, efectivas y con un fuerte compromiso inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Vemos aquí una iglesia viva, comprometida, no solo con la prédica, con la palabra, de predicar el Evangelio en el culto, sino que también con instituciones que están comprometidas con la suerte y con el destino de los habitantes, de sus habitantes, especialmente los más desamparados. Está la Fundación Créate acá, producto de esto. Pero también está el Centro de Formación Técnica de San Agustín, creado por la Diócesis de Talca para apoyar la formación de jóvenes técnicos superiores de la región y con presencia en toda la región del Maule. Diversos colegios, congregaciones religiosas, la Universidad Católica, lo mencioné, que también es una universidad diocesana, que también está en la formación, en este diálogo de la fe y la cultura para ir construyendo destinos más promisorios para todos. Yo creo que celebrar 100 años es una invitación a mirar lo que ha pasado, mirar la historia, para aprender, para dar gracias, para aprender incluso de los errores que se hayan cometido y para renovar el compromiso que tenemos con el Evangelio, con este territorio, con la gente que vive en este territorio, en vista a continuar con nuevos desafíos, anunciando la buena noticia del amor de Dios e invitando a las familias, a las comunidades a llevar adelante sus vidas con la alegría de saberse amados e invitados a construir una tierra más justa y fraterna.